Bien, para comenzar el trabajo de los presidentes y sus diferentes contextos en lo que vendría a ser contexto político, contexto educativo, contexto social y económico, vamos a comenzar relacionando los temas de clase y los diferentes PDFs vistos a lo largo de la clase. Bueno, primero vamos a comenzar con el PDF de ¿para qué educar en los albores del siglo XXI? Bueno, mi presidente, el presidente designado hacia mí es el presidente Carlos Menem, que bueno, Carlos Menem inició su presidencia el 8 de julio de 1989 y la finalizó el 10 de diciembre de 1999. Es decir, la presidencia de Carlos Menem inició en el 89 y terminó en el 99, teniendo un recorrido de 10 años de presidencia. Bien, primeramente para comenzar vamos a meternos en el contexto político. Durante la presidencia de Carlos Menem, Argentina atravesó una reforma estructural del Estado en línea con las políticas neoliberales promovidas por organismos internacionales, es decir, el FMI, el Banco Mundial, etc. Bien, para continuar con el contexto político, vamos a decir que se impulsó una privatización de empresas estatales, luego la apertura económica y la reducción del gasto público. Estas transformaciones también alcanzaron al sistema educativo, es decir, se buscó descentralizarlo básicamente, transfiriendo escuelas nacionales a las provincias mediante una ley que es la Ley Federal de Educación de 1993. Bien, en el texto remarco donde cuando se habla de educar para la democracia y de la función del Estado en la educación, se refleja la tensión entre lo que sería el ideal de una escuela democrática e inclusiva y las políticas de ajuste que redujeron la capacidad estatal básicamente para garantizarla. Bien, pasando al contexto educativo, la década de Menem, digamos la década menemista, estuvo marcada por la idea de modernizar la educación básicamente para adaptarla al nuevo modelo económico globalizado. Es decir, se promovió la educación para la productividad exactamente como plantea el texto. La escuela debía preparar ciudadanos capaces de insertarse en un mercado laboral competitivo, en la llamada sociedad del conocimiento. Sin embargo, la implementación práctica tuvo efectos desiguales. La descentralización acentuó las brechas entre provincias ricas y provincias pobres, y la crisis educativa mencionada en el texto refleja esa pérdida de sentido colectivo de la educación. El texto nos señala preguntas como por ejemplo ¿para qué educar? Y cómo justificamos el gasto educativo, ¿no? Que coinciden justamente con el debate de la época sobre el valor de la educación pública en un estado de retirada, básicamente. Bien, para continuar, nos metemos en el contexto social donde las reformas neoliberales generaron altos niveles de desempleo, pobreza y exclusión social, básicamente, especialmente a mediados de los 90. El texto menciona la nueva pobreza, la marginación social y la necesidad de la escuela como un espacio de contención e integración al chico. Bueno, para finalizar con el contexto social, también podemos decir que la escuela aparece como el último espacio de cohesión frente al desmantelamiento de otras instituciones sociales. Bien, siguiendo con el contexto económico, la época menemista hubo un plan que fue el plan de convertibilidad impulsado en 1991, donde trajo estabilidad monetaria básicamente, pero a costa de una profunda e inmensa desindustrialización y desigualdad. Bien, en ese marco la educación fue vista como una inversión en el capital humano, una herramienta para aumentar la competitividad del país, como dice el texto al hablar de educar para la productividad y el crecimiento.
Bien, este discurso económico educativo se alineaba con el nuevo paradigma de la época global: formar trabajadores flexibles y capacitados para un mercado cambiante y no tantos ciudadanos críticos. Bien, el documento de ¿Para qué educar en los albores del siglo XXI? Se puede descifrar como una respuesta crítica o reflexiva al contexto menemista, ya que reivindica una educación con sentido nacional, democrático, equitativo e integrador, y el gobierno de Menem impulsaba una educación orientada al mercado y a la competitividad internacional.